Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Rechaza Cuba decisión de Estados Unidos de incluirla en lista de países patrocinadores del terrorismo. Llegó a La Habana, Cuba, el miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino, Wu Jinlong. Comenzó en Washington jornada 5 por los 5. Denuncia Nicolás Maduro planes orquestados en Colombia para desestabilizar la revolución bolivariana. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 30 de mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos repitió la insólita acusación de que Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo internacional. Nuevamente, esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia. El único propósito de este ejercicio desprestigiado contra Cuba es intentar justificar el mantenimiento del bloqueo, una política fracasada que el mundo entero condena. También pretende complacer a un grupo anticubano cada vez más pequeño que se aferra a apuntalar una política que ya no tiene sustento y que ni siquiera representa los intereses nacionales de los Estados Unidos, de la mayoría de la población estadounidense y de la emigración cubana residente en ese país. El gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los últimos años como excusas para ello, como la presencia en nuestro país de fugitivos de la justicia estadounidense, ninguno de los cuales, por cierto, ha sido acusado de terrorismo. También alega que Cuba acoge a militantes vascos de ETA, desconociendo que esto respondió a una solicitud de los gobiernos concernidos en el tema. Señala además que miembros de la guerrilla de Colombia viven en nuestro país, lo cual constituye una acusación absurda, pues desde el 2011 Cuba acompaña como garante el proceso de paz en Colombia. El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El gobierno cubano rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen. Por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual han muerto cientos de civiles inocentes. Los Estados Unidos han sido históricamente refugio de terroristas y asesinos confesos de origen cubano y hasta el día de hoy cobija a Luis Posada Carriles, autor intelectual del primer atentado terrorista contra la aviación civil en el hemisferio occidental, que provocó la explosión en pleno vuelo frente a las costas de Barbados de un avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 y el fallecimiento de sus 73 pasajeros, incluyendo a los integrantes del equipo nacional juvenil de esgrima. Posada vive libre y tranquilamente en Miami, mientras Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González permanecen encarcelados injustamente por luchar contra el terrorismo en los Estados Unidos, acusados de delitos que no cometieron. Cuba ha sufrido durante décadas las consecuencias de actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde el territorio de los Estados Unidos, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 discapacitados. El gobierno cubano no reconoce al gobierno de los Estados Unidos la más mínima autoridad moral para juzgarlo. Desde el año 2002, el gobierno de Cuba
propuso al de los Estados Unidos adoptar un acuerdo bilateral para enfrentar el terrorismo, oferta que reiteró en el 2012 sin haber recibido respuesta. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza enérgicamente la utilización con fines políticos de un asunto tan sensible como el terrorismo internacional. Demanda que se ponga fin a esta designación vergonzosa que ofende al pueblo cubano. Tiene como único objetivo intentar justificar a como dé lugar el bloqueo anacrónico y cruel contra Cuba y desacredita al propio gobierno de los Estados Unidos. La Habana, 30 de mayo de 2013. El miembro del Buró Político del Partido Comunista de China, Guo Jinlong, llegó hoy a Cuba para cumplimentar su primera visita oficial a la isla. En el Aeropuerto Internacional José Martí fue recibido por el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro de su secretariado, doctor José Ramón Balaguer Cabrera. La visita del político chino se extenderá hasta el 2 de junio y además del diálogo con las autoridades cubanas, ha trascendido a la prensa la posible firma de convenios bilaterales. Luego de su llegada este jueves a La Habana, el también secretario general del Partido Comunista Chino en Beijing conversó con Balaguer. Ambos dirigentes partidistas remarcaron la dimensión de las actuales relaciones entre la nación asiática y el archipiélago caribeño. Actualmente, las relaciones entre los dos partidos y los dos países se encuentran en el mejor momento en la historia. Y el objeto de esta visita mía es para promover el desarrollo de los intercambios amistosos y de cooperación entre nuestros dos partidos y países, y también impulsar la cooperación pragmática entre Beijing y Cuba, y sobre todo entre Beijing y La Habana. Balaguer informó al dirigente comunista chino sobre el proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social cubana. También le habló del contexto latinoamericano y la necesidad de cerrar filas en torno a las amenazas de Estados Unidos a la integración regional. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy comenzó en Washington la segunda jornada 5 días por los 5 que convoca el Comité Internacional de Solidaridad con Nuestros Héroes. En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se destacó que la jornada dio inicio con una conferencia de prensa en Washington en la que participaron representantes de importantes medios y donde se pudo escuchar un mensaje de René González desde La Habana. Estaremos allí con activistas de todo el mundo, de más de 20 países, y ya en 34 naciones se han reportado diferentes tipos de actividades mediáticas, actividades de movilización frente a embajadas y consulados estadounidenses, la entrega de cartas, la entrega de mensajes, el envío también de cartas y mensajes a Obama y a su esposa Michelle, y también estaremos viendo la presencia de eminentes personalidades del derecho, figuras religiosas también, incluyendo una líder religiosa cubana, y a parlamentarios de más de 10 países del mundo que ya están confirmados y están allí. En Cuba se realizarán decenas de actividades en varias provincias con énfasis en La Habana, donde está prevista una misa ecuménica convocada por la plataforma pastoral, un panel de juristas y se estará celebrando el cumpleaños de Gerardo y Ramón en la COJAE. El cierre será el viernes 5 de junio con una videoconferencia entre La Habana y Washington, donde se hará un resumen de lo realizado y ya comenzará a organizarse la tercera jornada. Lo que estamos viendo, ese arribo de personas a Washington específicamente para la jornada, la presencia ya de acciones dentro del lobby en el Congreso estadounidense, el hecho de que sabemos que hay parlamentarios, congresistas que están interesados en recibir a los activistas y a los diputados y diputadas que ya están en Washington o que están llegando, nos llena de esperanza. Nos hace pensar en que definitivamente sí hay oídos receptivos y que ese pueblo estadounidense y personas que participan de la toma de decisiones deben escucharnos y deben acompañar a Obama en esta valiente decisión que debe tomar, que es liberarnos. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves los planes de desestabilización que se orquestan desde Colombia a propósito de la visita que realiza el ex candidato opositor y gobernador de Miranda, Enrique Capriles. El mandatario llamó a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía a estar alerta ante los planes de conspiración por parte de la derecha para dañar a la revolución bolivariana. Alerta, compañero de las Fuerzas Armadas.
salgamos al frente de cualquier campaña de chisme, de cualquier campaña de intriga. También este jueves, durante una jornada del gobierno de calle en el estado de Aragua, Maduro denunció que desde Bogotá se está fraguando una operación para debilitar la democracia venezolana. Roger Noriega, nombre y apellido lo digo, desde los Estados Unidos. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. JJ Rendón, lamentablemente nacido en Venezuela, pero un hombre de una perversidad sin límites. Tienen un plan de guerra psicológica basado en actos contra la paz y la seguridad de Venezuela. Lo tienen aprobado. Ellos dicen que es un plan perfecto y se han reunido en Bogotá en la noche de ayer representantes de este grupo con parte de la derecha fascista que fue a Bogotá ayer. Las denuncias del presidente venezolano se unen a las críticas realizadas la víspera por el canciller Elías Jagua y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ante la reunión del excandidato opositor Enrique Capriles con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El hecho aumentó las tensiones entre ambos países. La canciller colombiana María Ángela Holguín declaró que su gobierno tratará los asuntos con el de Venezuela de manera directa sin que medie la prensa. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y la Coalición Nacional Siria, principal grupo de la oposición, anunció en las últimas horas que no participará en conversaciones de paz con el gobierno de Bashar al-Assad prevista para el mes de junio. El anuncio fue realizado en Estambul, donde los opositores sirios se reúnen desde hace varios días. La denominada Conferencia de Ginebra II, auspiciada por Estados Unidos y Rusia, busca una solución política al conflicto. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Siria lograron retomar el control del aeropuerto de Al-Daba en la región de Qasseir como parte de la ofensiva para eliminar a las bandas mercenarias. Destacamentos de uniformados declararon zonas seguras a los poblados de Al-Dueir y Al-Muhairin, también en la central provincia de Homs, tras abatir los últimos reductos de irregulares y desactivar decenas de artefactos explosivos sembrados en viviendas y vías públicas. Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron nuevas maniobras militares conjuntas, lo que hace más tensa la situación en la península coreana. En el ejercicio participan más de 300 soldados estadounidenses y un centenar de efectivos surcoreanos. Según una fuente militar de Seúl, 14 tanques y 16 equipos blindados toman parte en el simulacro. La República Popular Democrática de Corea criticó las maniobras y las consideró una nueva provocación. Saludos amigos del deporte. El gran maestro cubano Leinier Domínguez volvió a demostrar hoy su estabilidad en la élite mundial del deporte ciencia, al derrotar a su homólogo ruso Alexander Morozevich durante la octava ronda del Grand Prix de Salónica. Morozevich, jugador de 2760.0, inclinó el rey en 43 de una Ruy López, defensa cerrada. Ahora el ídolo de Guinness va segundo a solo media raya del líder estadounidense Gatakansky, vencedor hoy de su compatriota Hikaru Nakamura. Mañana será día de descanso y el sábado enfrentará en la novena ronda con negras al hombre que nunca ha podido vencer, el italiano Fabiano Caruana. Y luego de la espectacular victoria 6-5 de los gallos espirituanos frente a los cocodrilos matanceros anoche en el Huelga, dentro de 45 minutos aproximadamente, a las 9 de la noche, se iniciará en el Sandino el tercer encuentro entre Cienfuegueros y Villaclareños, correspondiente al otro playoff semifinal de la actual temporada beisbolera. Con el duelo empatado a un triunfo por bando, el desafío de hoy es de capital importancia. Incluso con 5 días pudieran abrir sus primeras cartas Freddy Aciel Álvarez por los Naranjas y Noelvis Entensa por los Elefantes. El sábado se reanudará el playoff entre espirituanos y matanceros con la casi repetición del duelo Ismael Jiménez-Joel Suárez. La situación de los yumurinos es bien complicada, al extremo que tiene que ganar 4 de los posibles 5 desafíos. Esperemos que las inclemencias del tiempo permitan el desarrollo normal del calendario de la postemporada. Así los respectivos cuerpos de lanzadores podrán mostrar la verdadera profundidad que poseen. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial.
El significativo progreso de la oftalmología en Cuba durante más de 50 años es resaltado en el 7º Congreso Internacional de la Especialidad que se desarrolla en esta capital. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en Cuba. Se trata de un aumento patológico de la presión intraocular y se considera una enfermedad irreversible. De cómo se aborda esta afección en la isla, trató uno de los simposios desarrollados hoy en el contexto del Congreso Internacional de Oftalmología. Cuba está en estos momentos dentro de los parámetros de la Organización Mundial, aquí en América Latina, en primer lugar dentro de los países que más oftalmólogos tiene por habitante. Eso está a nivel de Brasil, a nivel de Argentina, de mayor nivel. Pero además, se plantea que se haga un promedio de 3.000 cataratas por millón de habitantes. Cuba está por encima de eso. Yo me atrevería a decir que es el único país de América Latina que tiene esos parámetros. Un lugar importante en el evento lo ocupan los temas referidos a banco de ojos, lentes de contacto y tumores oculares. Los retos, seguir el desarrollo, pero además extenderlo a todo el país lo más parejo posible. Los oftalmólogos cubanos se proponen mejorar los programas de prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades. En torno a tales problemáticas y hasta este viernes continúan los debates. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Avenida de los Libertadores en Santiago de Cuba es la obra de mayor impacto urbano en el área monumental 26 de julio. Cuenta con un nuevo proyecto mobiliario y un sistema de luminarias que se emplea por primera vez. Junto a la vida cotidiana de nativos y foráneos en el área monumental 26 de julio de Santiago de Cuba, se remozan varios sitios. Uno de ellos es la Avenida Los Libertadores, con elevado valor urbano, histórico, paisajístico y medioambiental. El proyecto incluye el tramo comprendido entre las avenidas Garzón y Martí, que abarca unos 500 metros, aledaño a la otrora fortaleza militar. Serán trabajados los paños de hormigón en mal estado con pavimento mixto, es decir, hormigón y adocreto, este último similar al adoquín y traído desde la capital. También se recuperarán las aceras con las jardineras originales desde su construcción en 1931, que se ejecutó la carretera central. Esta arteria tan transitada recibió el nombre de Avenida de los Libertadores en 1950 y años más tarde se emplazaron 24 bustos de generales patriotas. El mobiliario lucirá bancos metálicos, papeleras, luminarias, mapas, guías, cabinas telefónicas y señalizadores, todos con diseño moderno y específico para el área monumental. Esta avenida constituye una vía expedita de conexión con 3 sitios declarados monumentos nacionales: la Ciudad Escolar 26 de Julio, el Tribunal Provincial y el Parque Museo Biblioteca Abel Santamaría. El remozamiento de los Libertadores logrará la reanimación urbana del área monumental 26 de Julio y la jerarquizará. Ibiagna Rodríguez e Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora damos lectura a una información sobre las operaciones de la compañía petrolera rusa Sarubiesnef en Cuba. En La Habana han tenido lugar las conversaciones entre las empresas petroleras Cuba Petróleo y una delegación del JSC Sarubiesnef, encabezada por Sergei Erke, primer subdirector general, durante las cuales se analizó la situación de los proyectos actuales de la compañía Sarubiesnef. Desde el mes de diciembre de 2012, Sarubiesnef ejecuta trabajos de perforación de un pozo exploratorio en el bloque L de la plataforma marina de Cuba. Tomando en consideración las complicaciones de carácter geológico surgidas, se acordó modificar el programa de perforación inicial, añadiéndole una segunda etapa que prevé su inicio en el 2014. La Habana, 30 de mayo de 2013, y está firmada por la Dirección General de la Unión Cuba Petróleo del Ministerio de Energía y Minas. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Observamos que sigue la humedad, sigue los chubascos y tormentas eléctricas en nuestro territorio nacional, ayudados por la influencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera que está produciendo inestabilidad atmosférica, un gran contenido de humedad y el calentamiento del día. Y por último, para pasar ya al pronóstico, quiero mostrarles una curiosidad en la imagen del satélite. Esto que está acá es lo que queda, los remanentes del huracán Bárbara, un huracán del Océano Pacífico que penetró
por la costa del Pacífico mexicana y se movió hacia el norte, está casi en el Golfo de México, pero ya no es un ciclón tropical, es solo una zona de bajas presiones. Dicho esto, bueno, el pronóstico del tiempo es que seguirá la influencia de esta humedad, de esta vaguada, de los chubascos, tormentas eléctricas sobre nuestro territorio nacional. En la mañana tendremos cielos mayormente nublados y puede haber ya al final de la mañana, al mediodía, algún que otro chubasco o lluvia en zonas del occidente, mientras que las temperaturas mínimas por la madrugada estarán de 21 a 24 grados Celsius. En la tarde habrá numerosos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en el territorio occidental, con temperatura máxima de 31 y hasta 32 grados Celsius. El tiempo en la zona central es bastante parecido. Algún que otro chubasco en horas de la mañana, sobre todo final de la mañana y al mediodía, cielos mayormente nublados en el resto y mínimas de 22 grados por la madrugada. En la tarde, valores de máximas de 30 a 31 grados, también con numerosos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en el territorio central. La parte oriental del país, pues ahí también habrá un tiempo bastante similar. Cielos mayormente nublados, algún chubasco aislado en horas de la mañana. En la tarde, algunos chubascos, algunas lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo final de la tarde y hasta el anochecer, y temperatura máxima en la tarde de 31 y hasta 33 grados Celsius. En los próximos días, las condiciones en el occidente y centro del país principalmente siguen de chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, mayormente en el periodo de la tarde, principios de la noche, mientras que serán algunos para la parte oriental. Y en las temperaturas pues habrá muy poco cambio en las temperaturas para estos próximos días. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Desde la Expo de Salud en Ecuador, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba aseguró que la actual jornada de intercambio entre los dos países constituye un potencial despegue de las relaciones económicas bilaterales. Progresa en su tercer día la Jornada Científico-Tecnológica de la Salud Cuba-Ecuador. La presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Estrella Madrigal, la valora como la expresión de un espacio de cooperación regional. Esta feria significa un complemento importante para los vínculos actuales de Cuba y Ecuador en el contexto de la complementariedad, de la sustentación de una relación realmente directa y de desarrollo que existe entre los países del ALBA, entre los países de la CELAC. Y aquí realmente estamos recibiendo todo el apoyo, todo el interés de los profesionales ecuatorianos que han venido también con los profesionales cubanos a impartir conferencias, paneles que se han venido ya desarrollando, donde se identifican y desarrollan proyectos médicos, proyectos tecnológicos. Ella asegura que la feria se inserta también como un catalizador decisivo del comercio entre las dos naciones. Es en sí una muestra de todo el potencial que Cuba tiene, que aplica en su sistema de salud y que viene exportando a otros países y que ya se ha venido iniciando todo un proceso de exportación, no solamente de productos, sino de proyectos de servicios médicos. Sin duda nosotros pensamos que posterior a esta jornada, a esta feria, a esta ronda de negocios que se realizará también en el contexto de esta jornada, al desarrollo de los paneles, fertilizará una vez más el vínculo, la relación y implicará un despegue en la relación económica, comercial y de colaboración entre nuestros países. Hasta la noche de este jueves estará sesionando la ronda de negocios entre Ecuador y Cuba, de donde podría salir un camino comercial más certero y amplio para los productos, servicios y proyectos médicos de la isla. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stutzer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev y el canciller cubano Bruno Rodríguez pasaron hoy revista en Moscú a la marcha de las relaciones y la cooperación económico-comercial. Marisela Recasek nos amplía esta y otras noticias en Acontecer Económico Mundial. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, gracias, Añé. Sí, al recibir al jefe de la diplomacia cubana en la Casa del Gobierno, el primer ministro ruso aseguró que la cooperación entre Rusia y Cuba avanza por buen camino y abarca todos los ámbitos, precisa un reporte de Prensa Latina.
La asociación estratégica que se pone a punto entre Cuba y Rusia remarcó los esfuerzos conjuntos por consolidar proyectos de altas tecnologías, ampliar el comercio de productos de alto valor agregado y fomentar las inversiones. También en esquemas de cooperación industrial y el desarrollo de la colaboración cultural, educativa y académica. Bruno concluye este jueves su visita bilateral a Moscú a propósito del encuentro de cancilleres de Rusia y la troika ampliada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En Francia, el sector de la salud es uno de los más afectados por las políticas de recortes a los presupuestos sociales. Esos ajustes impuestos por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional no solo afectan a miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, impacta también en millones de ciudadanos que necesitan atención médica y asistencia social. Un reporte de Hispan TV lo confirma. Hoy es evidente que existe la voluntad de hacer plegar el sistema sanitario francés. Era un sistema basado en una buena seguridad social con un sistema público fuerte. Hoy nos están privatizando, nos están dejando sin nuestro sistema sanitario. Hay que parar con esta política. Los problemas por los que atraviesa el sector de la salud en Europa continúan estando en el centro de la agenda mediática. La Unión Europea inició un proceso de infracción contra España tras recibir denuncias de que algunos hospitales públicos no reconocen la tarjeta sanitaria europea de los extranjeros de la propia comunidad. La solicitud de información de la Comisión es consecuencia de un número cada vez mayor de denuncias recibidas sobre hospitales que prestan servicios de asistencia sanitaria pública, principalmente en zonas turísticas de España, expresa el comunicado. España, sumida en una profunda crisis económica, aprobó desde finales de 2012 una norma para evitar lo que ellos denominan turismo sanitario. Las autoridades españolas tienen 2 meses para responder a la Comisión antes de que ésta se pronuncie y en caso de incumplimiento, el proceso podría llegar al Tribunal Europeo de Justicia. Numerosas protestas y paros se han sucedido en el último año con el movimiento Marea Blanca en defensa de la salud pública. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Con la presencia del director de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe, Daniel Mesías de Luna, iniciaron en Las Tunas las jornadas del 8º Taller Internacional de Innovación Educativa y el 7º Congreso Iberoamericano de Educación y Sociedad. Con el objetivo de promover el debate sobre los problemas educativos comunes, se reúnen en Las Tunas docentes, investigadores y estudiantes de Iberoamérica y otras regiones del orbe. En esta ocasión, el 8º Taller Internacional de Innovación Educativa se realiza unido a las sesiones del 7º Congreso Iberoamericano de Educación y Sociedad. Tenéis la suerte de tener unas universidades muy preocupadas por el avance en temas educativos. Las conferencias que se están presentando han tenido un liderazgo importante de profesores e investigadores cubanos y yo creo que vais por el buen camino en este ámbito. Conferencias magistrales y ponencias sobre la calidad de los procesos formativos y recorridos de los delegados por centros educacionales de la provincia se incluyen entre las principales actividades del encuentro que se extenderá hasta el 31 de mayo. Desde Las Tunas, Gianni López Brito y Dianela Cano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Premio Nacional de Diseño 2013 se entregó este jueves a Pascual Eduardo Arrocha Fernández por la obra de toda la vida. Este reconocimiento es otorgado por la Oficina Nacional de Diseño y el Ministerio de Industrias. Como una necesidad incuestionable para la elevación del grado de reconocimiento social a la profesión, se entregó el Premio Nacional de Diseño 2013 a Pascual Eduardo Arrocha Fernández. El jurado de la 6ª edición de ese lauro por la obra de toda la vida reconoció la labor abnegada de muchos años de Arrocha, quien desde 1971 es diseñador jefe de la compañía Danza Nacional de Cuba. Ha realizado más de 400 proyectos de escenografía, vestuario e iluminación para importantes grupos de teatro y danza, así como para 15 títulos de la cinematografía nacional. De ahora en adelante yo espero que me quede mucho, porque todavía sigo en activo y precisamente en esta semana estreno una obra muy importante aquí de teatro en La Habana y mi plan es seguir trabajando, pero mucho. El jurado decidió entregar la distinción denominado al Premio Nacional de Diseño 2013 a Rafael Morante Boyerizo y a Olivio Martínez Viera. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches, bienvenidos a Las Culturales. En la capital norteamericana se presentó el libro Chávez Vive, un homenaje del mundo. En ceremonia especial se presentó en Washington el libro Chávez Vive, homenaje del mundo, en el que se ha plasmado una recopilación de discursos de homenaje al fallecido presidente de Venezuela. Constituye, en cierto modo, una consagración del papel que el líder histórico de la Revolución Bolivariana ha dado al mundo. Según el embajador Valero, el legado de Hugo Chávez Frías llega más allá, no solo de las fronteras de su natal Venezuela, sino que se extiende al mundo entero. Hugo Chávez tuvo un gran impacto no solo en Venezuela, sino en todo lado, particularmente en Latinoamérica, pero su legado es que los pobres, quienes están privados de sus derechos, también disfruten de dignidad, entendimiento y que se les dé esperanza. Latinoamérica tiene un futuro muy prometedor. Chávez inició justamente este proceso y este proceso va a continuar. La máxima distinción que otorga el Centro de Estudios Martianos, Pensar es Servir, le fue entregada a un destacado investigador, el doctor Ibrahim Hidalgo, Premio Nacional de Historia. El destacado investigador Ibrahim Hidalgo recibió la distinción Pensar es Servir, que avala su meritoria labor investigativa acerca del pensamiento, la obra y la vida de nuestro apóstol, sus importantes aportes a la historiografía cubana, su honestidad científica y servicio a la revolución. El doctor, quien también es acreedor de ese reconocimiento, Pedro Pablo Rodríguez, aseguró que los textos de Ibrahim Hidalgo son insoslayables a la hora de estudiar al héroe nacional. Afirmó además que el intelectual es ejemplo de investigador riguroso que ha servido a la patria y a su símbolo mayor, José Martí. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de finalizar, les recuerdo que hoy jueves y mañana viernes se estará presentando en el Teatro Mella de La Habana el espectáculo La Noche de Beijing, que incluye 80 artistas del Circo Nacional de China. Con esta información nos despedimos. Soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. Como se ha informado, el próximo 4 de junio se ampliará el servicio de Internet en Cuba. El siguiente reportaje ofrece detalles sobre las acciones para lograr mayor alcance de ese servicio en nuestro país. Con el objetivo de brindar su aporte a las comunicaciones telegráficas, en 1850 comienza la instalación de los primeros cables de cobre en los mares del mundo. Pero no es hasta 1988, a más de 100 años de aquel inicio, que la tecnología de los cables submarinos alcanza un punto trascendental en la historia de las telecomunicaciones. Se incorpora la fibra óptica. Cada hilo de fibra óptica está compuesto por un núcleo, un revestimiento y un recubrimiento, uno dentro de otro. El núcleo y el revestimiento son de vidrio de diferente composición y densidad. Esto permite que la luz que ingresa a la fibra se refleje sucesivamente sin salir del hilo. A través de esta fibra se pueden transmitir imágenes, voz, música, video y todo tipo de datos. Hoy son más de 100 cables de este tipo los que existen en el Océano Atlántico. El que une a Venezuela y Cuba es uno de ellos. Este cable de fibra óptica, como parte de un sistema, representa un soporte tecnológico que permitirá mejorar paulatinamente la capacidad y calidad no solo del acceso a Internet y el servicio telefónico internacional, sino también de otros servicios como las señales de transmisión de televisión internacional. Cursando tráfico de voz correspondiente a la telefonía internacional, se inició en Cuba la operatividad de esta tecnología en agosto de 2012. A casi un año de aquellas pruebas, este cable submarino está listo para ir ampliando poco a poco el acceso a Internet de los cubanos. Ya tenemos 118 salas listas para comenzar a dar servicio. A la medida que los procesos constructivos que terminemos en algunas salas internas de Texas y las inversiones que se están ejecutando, podemos ampliar el servicio en lo que va del año. Las 118 salas están distribuidas en todo el país, con principal presencia en capitales provinciales, pero hay algunos municipios también que se incorporan. A partir del 4 de junio se ampliará el servicio público de acceso a Internet, de correo electrónico internacional y de navegación nacional. Pero, ¿cuáles serán sus tarifas? Las tarifas, según la resolución aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios, habla de 4.50 la hora de navegación de Internet, 1.50 el correo electrónico nacional o internacional, y 0.60 centavos la navegación nacional, todas estas tarifas referidas en CUC.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán adquirir en los puntos de Texas una cuenta temporal o una permanente. Las cuentas temporales son las que permiten la navegación por Internet, no son recargables y tienen una duración de 30 días. Por su parte, las cuentas permanentes permiten tener las 3 modalidades del servicio: navegación en Internet, navegación nacional y correo internacional. ¿Cómo será la recarga de las cuentas permanentes? Con el transcurso del tiempo, según directivos de Texas, se irán buscando soluciones a estas tarifas. Se van a analizar estas tarifas, es decir, a partir del comportamiento, de la capacidad que tengamos de dar respuesta, del incremento de las salas que tengamos, es decir, esas tarifas se van a ir evaluando a partir de ese desarrollo. Con relación al acceso a los servicios inalámbricos, entre ellos el Wi-Fi, es otra de las vías consideradas dentro de la estrategia de ampliación de los mismos, el cual permitirá aumentar las facilidades de acceso. Las condiciones tecnológicas creadas en la actualidad podrán ir incorporando dichas facilidades de acceso en la medida que la disponibilidad financiera lo permita. El viceministro cubano advirtió asimismo que la puesta en funcionamiento del cable de fibra óptica no significa que se multipliquen automáticamente las posibilidades de acceso. Esta tecnología permite una gran velocidad de acceso a Internet. Sin embargo, Cuba no podrá disfrutar por ahora de esas posibilidades. En ese sentido, Jorge Luis Legrá apuntó. El tema está dado porque no solamente se paga el medio de transmisión, porque tú estás transitando, sino el acceso también al proveedor de Internet que está en una capa superior. Y que, por supuesto, eso lleva otro costo adicional. De ahí la importancia de seguir ejecutando inversiones en la infraestructura interna de las telecomunicaciones para lograr así un crecimiento paulatino de un servicio que llegará en su momento hasta los hogares cubanos. Con relación al acceso a Internet desde las casas, está previsto que los cubanos puedan tener conexión en sus casas, pero como en la prioridad inicial, en las actuales circunstancias, es desarrollar los puntos de acceso colectivo para lograr con menos inversiones poder llegar a un mayor número de personas. Y es que lo que antes parecía una utopía, hoy paso a paso va convirtiéndose en realidad, respondiendo de esta manera al objetivo 52 de la primera conferencia nacional del partido, que se refiere a aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para desarrollar el conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica. Creo que esto respalda la visión que han tenido nuestros líderes de conectarnos el conocimiento y participar del concepto de compartir y no excluir como un imperativo estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales. Rosana Berjaga, Osmani Beato, Héctor Otero y Yosbel Bullaín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el rechazo de Cuba a decisión de Estados Unidos de incluirla en lista de países patrocinadores del terrorismo. La llegada a Cuba del miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino Guo Jinlong. El inicio en Washington de la jornada 5 por los 5. Y la denuncia por Nicolás Maduro de planes orquestados en Colombia para desestabilizar la revolución bolivariana. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.